bien, mañana no está y pasado quién sabe si va a estar, ¿verdad? Porque es bien difícil. Las asociaciones hay que saberlas tener, amén. Y aun cuando sea con hermanos, yo diría que incluso si hablamos de asociaciones de carácter económico, ¿verdad? Es decir, de negocios, siempre que usted vaya a hacer una sociedad, una asociación con alguien, firmen papeles, pongan estatutos, hagan normas, ¿verdad? Si es posible, hasta con un abogado. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas, cuando se definen bien, no hay inestabilidad. Amén. Pero si solo es así de palabra, mira hermano, comencemos algo por ahí, vamos a ver qué hacemos, eso regularmente va a terminar en un fracaso, ¿verdad? Y a lo mejor hasta en una separación, en una división entre los hermanos. Entonces es mejor que nosotros busquemos ser estables, amén. La estabilidad de las cosas nos la da el tener una sola alma, es decir, no estar divididos en pensamientos. Y fíjese que el pensamiento de Dios es firme, amén. El pensamiento de Dios es único. Dios no tiene plan B, ni plan A, ni no. Dios no tiene así como nosotros, ¿verdad? O como a nosotros nos han enseñado que hay que siempre tener un plan B. Dios no tiene plan B. Dios solo tiene plan U y se acabó, ¿verdad? Porque es único. No vaya a creer que el Señor dijo, ahora cómo rescato a estos hombres, ¿verdad? No, eso ya estaba planificado. Es porque el Señor siempre da, en medio de lo que Él planifica, del libre albedrío que nos dio, es decir, la capacidad de escogencia, de escoger, ¿verdad? O de decisión que Él nos da, Él siempre tiene planificado de si nosotros decidimos una u otra cosa, pero el Señor siempre tiene los planes establecidos, preestablecidos, amén, para nuestras vidas. Entonces, teniendo en cuenta eso, usted y yo debemos de buscar no asociarnos con los inestables, amén. Ok, pero quiero pasar entonces a este siguiente punto, a este siguiente cuestionamiento que hace ahí el apóstol Pablo, porque dice él lo siguiente: ¿qué comunión? Esa sería la segunda pregunta, ¿verdad? O la segunda palabra que él hace. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. Diga conmigo, comunión. Amén. Entonces estaba yo escuchando a nuestro apóstol Freddy hablando precisamente de la comunión. A mí me impresionó algo que él estaba explicando. Y él decía, a la luz de la palabra, ¿verdad? Yo lo empecé a entender aún mejor todavía. El hecho de que la Biblia nos enseña a nosotros que la comunión no es no es solamente una asociación. Es que lo que pasa es de que aquí hay una gran diferencia. Esa palabra comunión ahí es la palabra que utilizamos muchas veces, que es koinonía. Pero tiene una gran diferencia entre la palabra jeretro, no sé qué es, que se llamaba la anterior, ¿verdad? Que le dije. ¿O no era esa? Hetero algo. No, pero no era. La palabra asociación era la palabra metojé. Con respecto a esta palabra que es comunión, la palabra metojé es esta palabra que es koinonía. Y esa palabra, la diferencia entre una y otra, es que el metojé, es decir, la asociación, se hace a nivel cuerpo y alma, es decir, lo externo y nuestros sentimientos, incluyendo nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Pero cuando vamos a koinonía, ahí se incluye el espíritu. ¿Ok? Entonces, eso hace una gran diferencia. Porque entonces cuando yo escuchaba la explicación del apóstol, me impresionó porque fíjese que yo siempre le he externado a usted y le he dicho que en realidad no sé por qué nuestras Biblias pusieron por título la Santa Cena.
cuando en realidad no fue la Santa Cena la que se instituyó ahí. Ahí lo que se dio, bueno, le pusieron la Santa Cena porque lo hicieron pues en el día de la Pascua, ¿verdad? Por la noche, pero no fue la Santa Cena. Lo que se hizo fue la apertura de comunión, es decir, se dio la comunión, se abrió nuevamente el tiempo espiritual. Entonces, la asignación de la comunión, por eso me gusta, le digo, ¿verdad? Que en inglés se dice, no se dice la Santa Cena, ¿verdad? No es Holy Dinner, es Holy Communion, ¿verdad? Entonces es la Santa Comunión, amén. ¿Ah? Entonces, la comunión que nosotros tenemos, la comunión que se nos dio, fue la coinonía que fue, hermano, entregada a nuestro espíritu. Amén. Entonces, ahí se marca una gran diferencia. Porque la asignación entonces para nosotros fue a nivel espiritual. Y yo empecé a entender mucho más cuando escuchaba eso, porque para mí, hermano, la comunión marca en nuestras vidas el poder entrar, el poder abarcar en un mundo espiritual. Y de hecho, si usted va analizando, la primera dice que la asociación, justicia e iniquidad, que son cosas que prevalecen a nivel, que son notorias, ¿verdad? Que se ven a nivel o se perciben a nivel físico y del alma. Pero digamos, cuando se habla de luz y tinieblas, ya no se está hablando de una percepción de día y noche. Porque por eso dice la Biblia, vosotros sois hijos de la luz y del día. O sea que hay una diferencia entre luz y día. Antes éramos hijos de las tinieblas y de la noche. Entonces se hace una diferencia entre tinieblas y noche. Amén. La noche es la que nosotros vivimos en tal vez si le bajamos un poquito, fíjate por favor, porque tengo como un feedback, oigo así que pum, pum, está sonando algo. Entonces la noche, hermano, es la que nosotros vivimos aquí en esta tierra. Pero las tinieblas abarcan mucho más que eso. Las tinieblas ya es un reino. Las tinieblas, por ejemplo, eso lo deja ver la Biblia en la plaga de la oscuridad o de tinieblas, porque no eran tinieblas comunes. Dice que eran palpables. O sea que si yo no sé si alguna vez usted ha tocado la noche. No, ¿eh? Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que ver es que ya no estaba hablando de un momento de oscuridad. Estaba hablando de un reino manifestado, palpable, en oscuridad, que era el grado de poderse tocar. Entonces, cuando dice la Biblia, entonces estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Se materializaron. La oscuridad se materializó. Y aquí cuando dice, ¿qué comunión, qué coinonía tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál sería su respuesta? Ninguna. Pero ahora analicemos. Mire, la comunión, ya le dije, ¿verdad? Pues se le llama sociedad también, se le llama participación, interacción, más o menos similar a la asociación, que de hecho en algunos casos se lo ponen como una sociedad o una asociación. Pero me llamó la atención en el diccionario Swanson, creo que es, o el Tugui, dice, como participantes del altar. Es decir, la coinonía ya va más allá. La coinonía entonces ya está hablando de
de algo que se entrega. Si se está hablando de un darse en el altar, se está hablando de un sacrificio. Se está diciendo de un ofrecimiento, ¿sí? A alguien, a una deidad, a una potestad. Entonces, cuando está hablando aquí de luz y tinieblas, esa comunión ya es a niveles espirituales. ¿Qué nivel? ¿En qué nivel nosotros trabajamos? Pues en el nivel espiritual, o al menos eso es lo que esperamos, ¿verdad? Estar evolucionando hacia lo espiritual, aunque se puede evolucionar también en lo espiritual, yéndose más al lado de las tinieblas. Entonces, cuando se habla de esa comunión, está hablando, hermano, de cosas, de niveles espirituales en nuestra vida. Y entonces aquí sí entra mucho más en qué mesa nosotros nos sentamos. Porque al hablar de mesas, estamos hablando de ligaduras de almas. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Qué permitimos nosotros entrar en nuestra vida? ¿Con quién nos asociamos? Es decir, ¿con quién tenemos comunión? Porque si yo soy luz, hablábamos en el principio, ¿verdad? Si yo soy luz, entonces tiene que empezar a haber un distanciamiento. Es decir, al decir distanciamiento es porque la luz va entrando y entonces las tinieblas se van disipando, van desapareciendo. Entonces, mire, cuando yo, que soy luz, es decir, usted, ¿verdad?, que es luz, llega a un lugar, ahí tienen o tendrían que desaparecer las tinieblas. ¿Pero a base de qué? A base de la brillantez de la luz. Porque mientras más luminosidad se tiene, entonces menos tinieblas hay más claridad. Amén. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, en los focos, ¿verdad? Usted ve que hay focos de 40, focos de 60, focos de 75, focos de 100 y hay focos de un montón de lúmenes, ¿verdad? Estaba viendo yo la vez pasada que vendían unos focos, ahí buscando unos focos para la iglesia. Tenían 16,000 lúmenes. Con uno y es suficiente para toda la iglesia, ¿va? Entonces, hermano, mientras más palabra nosotros recibimos en nuestra vida, mientras más acumulamos la vida de Cristo, mientras más permitimos que la vida del Espíritu se haga en nosotros, entonces es cuanto más nosotros vamos brillando. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a la luz misma nos va enseñando buenas costumbres, buenas cosas, buenas obras. Pero si nosotros tenemos comunión con la luz, con gente que su deseo es servirle a las tinieblas, entonces lo que van haciendo es que ellos van enseñando. Por eso hablábamos de una enseñanza, de un hablar en la coinonía. Mire, en la coinonía de Cristo, en la coinonía del Señor Jesús, ¿quiénes estaban? Sus discípulos, sus apóstoles. Pero hubo uno que le quiso servir a las tinieblas. Entonces, con él lo que el Señor hizo fue una separación. Lo que le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que detrás del bocado que comió, ahí se metió el diablo. Eso era todo lo que tenía que hacer, sellar eso e irse. Pero con los que el Señor se quedó, a ellos les dijo, a vosotros os es dado saber el reino, las cosas del reino. Entonces a vosotros os es dado poner cada día más lúmenes, más brillantez. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor que nosotros hagamos? Que nosotros tengamos más y más luz en nuestra vida. Que nosotros presentemos cada vez más luz. Entonces, por ejemplo,
en la interrelación que tenemos nosotros con la gente continuamente. Es decir, ¿cómo podríamos llamarle? Sí, en esa interrelación que tenemos a diario con los demás, cada día que nosotros venimos a este lugar y salimos de este lugar, deberíamos de llevar más lúmenes en nuestro ser, más luminosidad, pensamientos más claros, pensamientos de vida más claros. Debemos de ir transformándonos porque hay una renovación del entendimiento, hay una renovación en el pensamiento. Entonces, cuando yo llego con la gente que piensa, por ejemplo, con alguien que pensara allá ve que aquí preguntan, ¿verdad? Le preguntan a uno, ¿ha tenido pensamientos de suicidio? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué le dicen eso? Porque hay gente que se ha quitado la vida. Entonces, pero la pregunta es, ¿a causa de qué? ¿Ah? Por la comunión que va teniendo. Por la comunión que va teniendo y porque va aceptando el pensamiento de esa gente. Tal vez el otro los otros que se lo dicen no se quitan la vida. Pero como él fue aceptando y aceptando y aceptando, sí, este mundo es una desgracia, sí, yo estoy de tal o cual forma, sí, yo soy un desventurado, sí, porque empiezan diciéndole las cosas externas. No, este mundo no vale la pena. Entonces, la aceptación va, sí, este mundo no vale la pena. Después de eso, lo que pasa es de que tú tampoco vales la pena. Sí, yo tampoco valgo la pena. Si tú no vales la pena porque tú tienes tal forma que no tiene el mundo, o sea que no encajas dentro de lo que la figura del mundo, por ejemplo, las figuras del mundo. Entonces, la aceptación de eso lo va llevando cada vez más y más a la muerte. Entonces, ¿qué se ministra? Un espíritu de muerte, ¿verdad? Pero en mi vida, yo que soy cristiano, yo que he recibido a Cristo, al salir de aquí, debo de llevar un pensamiento de vida. Y a mí, aunque me diga, mira vos, lo que pasa es que no cabes en nuestro grupo porque sos muy gordo, sos muy alto, sos muy flaco, sos muy feo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Hermano, perdóneme, pero ¿a quién le queremos caer bien? ¿Ah? No, es que lo que pasa es de que si no van a ser mis amigos. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Hermano, nosotros tenemos que tener pensamientos de vida. Por eso dice, ¿qué comunión? ¿Qué coinonía tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Sabe por qué lo ven a uno diferente? Porque uno es parte de la luz. Entonces, ¿qué van a tratar las tinieblas? De ahogar la luz que hay en uno. De sofocarla. Pero dice que las tinieblas no pueden en contra de la luz. Entonces, cuando nosotros evaluamos el aspecto luz, nos vamos a ir dando cuenta que, digamos, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando empieza a hablar la luz del mundo, una de las cosas que trae es autoridad, por ejemplo. Que las cosas se hagan. Y entonces se da el que cuando nosotros hablamos hay poder de vida. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Cuando alguien esté hablándole maldiciones o diciendo cosas que no son vida, entonces usted lo que tiene que saber es que Dios le ha dado vida. Esa luz que da vida. Dice la palabra que toda maldición que se diga en contra de nosotros se convertirá en bendición. Entonces, si usted recibe una maldición, gracias Padre, porque esa maldición se va a convertir en una bendición para mi vida. Pero si yo la recibo, si yo tengo esa comunión, entonces esa conversación va a ir pervirtiendo la vida espiritual que yo tengo.
Entonces usted y yo no podemos aceptar la comunión con las tinieblas. Es decir, las cosas espirituales que salen, porque dice la Biblia que en nuestra boca está el poder, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cuando usted oiga cosas en contra suya o en contra del ambiente en el que usted está. Sí, es que lo que pasa es de que ahorita todo está mal. Diga usted, no está mal, fue el que me tragué yo anoche. Pero para mí no están mal las cosas. Y no es una confesión positiva tampoco, ¿verdad? No. Es un creerle a Dios que para mí ese entorno de maldiciones se vuelve en bendición para mi vida. Y que yo no puedo aceptar esa comunión, yo no puedo aceptar esa situación espiritual que está a mi alrededor. Yo no debo de aceptarlo. Así que por eso tenemos que, bueno, y aquí se empieza a entrelazar una y otra, ¿verdad? Porque yo no puedo estar asociándome o andar de compañero con alguien que lo que transmite es muerte, con alguien que lo que transmite es calamidades, perdón, con alguien que transmite cosas negativas. Yo no puedo vivir así. Yo debo buscar a gente que me transmita luz, que lo que haga es meter más pensamientos de vida en mí, recordarme la palabra continuamente. Por eso es que el Señor le decía al pueblo de Israel, tú lo que vas a hacer es que vas a poner esto en los dinteles de tus puertas, lo vas a poner en tu frente, claro, ellos lo hacen literalmente, ahí ponen pedacitos de la Biblia y todo, pero usted y yo, la Biblia dice que el Espíritu está escribiendo en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra. Entonces, de continuo, usted y yo tenemos que estar buscando la palabra para recordar la vida dentro de nosotros. Amén. Veamos algo más. Esta otra parte. Aquí tendríamos que desarrollar todo lo que hemos visto de luz y tinieblas. Gracias, hermano. De luz, porque es la luz la que nosotros necesitamos. Amén. Cada día. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿De qué está hablando? De luz. Entonces necesito la palabra. Amén. Después dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el que está al lado suyo es luz también. ¿Verdad? Dice la Biblia que nosotros, mire, cuando tenemos acciones, por ejemplo, de no tacañería, es decir, que somos dadivosos, entonces se está produciendo luz en nosotros. Porque la Biblia dice, hay una versión, me parece que es la Shockel Mateo, donde dice, no dice en Mateo, ¿ha visto usted el pasaje? Si quiere, busquémoslo, por favor, si alguien me lo puede buscar, donde dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos, ¿verdad? Y entonces ahí dice, en la Shockel Mateo dice que si nosotros somos tacaños, entonces hay oscuridad en nosotros. Pero que si somos generosos, hay luz en nosotros. Así que el comportamiento también dice, las acciones también van produciendo luz en nosotros. La generosidad como un don se da también porque dice que el que reparte, el que da, que lo haga con liberalidad. Pero hay una parte donde dice, el que da, que lo dé con generosidad. Es decir, con generosidad no es solamente la cantidad, sino generosidad es también con un corazón dispuesto. Porque usted puede dar algo bastante, así como, por ejemplo, dieron los fariseos, daban bastante, echaron un montón en las arcas. Pero el Señor dijo, la que dio más fue la mujer que dio todo lo que tenía. Y lo dio con un corazón contento. No dijo, bueno, Señor, pues ahí van mis 2 blancas y ya me acabé, ¿verdad? Terminaré negra en el panteón. No, sino que las dio y entonces el Señor obró sobre de ella un milagro. Amén. Entonces, si usted va a ser generoso, dé con abundancia, según sus posibilidades,
pero sepa que lo debe de hacer con alegría. Amén. No así de, bueno, pues ni modo, ya, ¿qué? Ahí van mis 100 pesos. No. No, si lo vas a hacer así, aunque diera 1, aunque esa fuera su generosidad, no, aunque diera 10,000, pero lo da con carga, no hay generosidad en ello, no hay luz, hay tinieblas. Amén. Lo leemos. Amén. Encontré 2 versículos. A ver. El de Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El otro es Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ok, entonces, pero en la Shocker Mateo, si usted va a buscar, a cotejar una Biblia, la Shocker Mateo dice, o en otras versiones también dice, pero si tú eres tacaño, entonces tu cuerpo está lleno de tinieblas. Amén. Tremendo. Ya se me está durmiendo, así que voy a terminar con esto otro. No quiero abrumarlo ni interrumpirle su sueño. Mire esta. Esta es tremenda, hermano. 2 Corintios 6:15 ahora. Dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Hermano, esta está gruesa. ¿Sabe por qué? Cuando se habla de armonía, esa armonía viene de la palabra sinfoneo, que es la G4859, por si usted quiere ser armonioso. Significa concordar o ser apropiado. Dice ponerse de acuerdo o armonizar, concordar, convenir. Pero la raíz, que es súnfonos, dice sonando juntos. O algo similar, así como suena, ¿ya veo? Así, sonando juntos. Él y yo no sonamos juntos. Entonces, porque me interrumpa, dígame. Entonces, dice de acuerdo, como sustantivo, algo mutuo o un mismo consentimiento. Entonces, aquí la cosa sí se pone bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque el día que compararon, y dijeron de Cristo, dijeron, tú echas a los demonios por Belcebú, que es el mismo, que es prácticamente lo mismo que hablar de Belial. Las tinieblas, ¿no? Digamos, comparativamente, pues en lo malo, ¿verdad? Yo entiendo que son algunas diferencias entre ellos, pero cuando dijeron, tú echas por Belcebú a los demonios, entonces el Señor Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque hubo una comparativa entre Cristo, es decir, entre el Espíritu Santo y, en ese caso, Belcebú. Pero aquí, igual, la comparativa sería entre Cristo y Belial. Porque decir armonía es, podemos cantar la misma canción juntos. Podemos entonar la misma canción juntos. Y eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, digamos, esa palabra sinfonía es, o súnfonos, ¿verdad? Es de donde viene sinfonía y armonía para nosotros. Fíjese que busqué esa palabra sinfonía o qué son sinfonías. Y digamos, la sinfonía dice que nació en Italia en 1730 y se convierte en el género más demandado e importante de esa época. Aparecía como primera pieza de un concierto público y cumplía, oiga, un carácter unificador. Entonces, ¿de qué está hablando? De la unidad. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá unidad Cristo con Belial? No. ¿Tendrá algo que ver las armonías que están queriendo poner ahorita a nivel del mundo entre las grandes religiones? ¿Se podrá armonizar? No se puede, hermano, no se puede.
lo que quieren, lo que ellos están haciendo es una comparativa entre Cristo y Belial. Están queriendo poner a tocar en la misma banda al Señor Jesucristo, con Belial tocando la misma canción, y eso no se puede. Eso no se puede. No podemos comparar a nosotros por ningún lado a Belial con Cristo. Pero ellos lo están haciendo. Entonces están llevando a muchos, ¿a dónde? Al ecumenismo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de ello. Amén. No todo lo que brilla es oro, decía mi papá. Amén. Ni todo lo amarillo son plátanos, hermano. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ok, entonces usted y yo, perdóneme, tenemos que tener cuidado qué oímos, por ejemplo. Esto está dirigido íntimamente con la alabanza, o está íntimamente ligado con la alabanza. ¿De dónde tomamos nosotros inspiración? ¿Quiénes nos inspiran a nosotros? ¿Qué están haciendo? Porque ahorita hay una mezcolanza horrorosa, hermano. Mire, yo he oído artistas, porque realmente son artistas, ¿verdad? Artistas llamados cristianos. Bueno, pues yo espero en el Señor que algún día se conviertan, ¿verdad? Que verdaderamente sean eso, ¿verdad? Verdaderamente sean cristianos antes que artistas. Hermano, cantan unas canciones, porque eso sí son canciones, que musicalmente son muy bonitas, preciosas, pero no mueven nada, ¿verdad? No mueven nada. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos meternos a eso. Nosotros tenemos que seguir lo que la palabra nos indica para poder atraer su presencia. Amén. Porque el día que uno está sentimental, pone uno de esos, hermano, y hasta se la dedica tal vez a una chica, ¿verdad? O la muchachita a él, ¿verdad? Ay, como somos cristianos, entonces te dedico la de fulano de tal. No digo nombres, ¿verdad? Porque usted sabrá. Hermano, entonces estamos exactamente igual que, como no me permiten aquellas canciones del mundo, entonces le dedico esta que es cristiana, ¿verdad? Y de hecho, ¿sabe por qué sí se pueden dedicar? Porque en ningún momento oye usted mencionar al Señor Jesucristo, en ningún momento se oye a Dios en esas canciones. Entonces uno tiene que tener cuidado. Amén. De hecho, hay iglesias que públicamente han dicho que ellas son iglesias incluyentes, ¿verdad? Es decir, que reciben a todo el mundo, ¿verdad? Como usted a veces por parábolas no me entiende, ¿va? ¿O sí me entiende? ¿Sí me entendió? Bueno, si no, ahí después le voy a publicar lo que publicaron estas personas, ¿verdad? Los montes de los sonidos se llama en español. O los sonidos del monte. Ahí ya deduzca usted cómo se dice en inglés. Ok, entonces, aquí tenemos que analizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿a quiénes les llamaron hijos de Belial? Mire, le llamaron hijos de Belial a los hijos de Elí. Dice que ellos no conocían al Señor. Entonces, los hijos de Belial, que eran los hijos de Elí, no conocían al Señor primero, porque Elí no les enseñó. Él no les llamó la atención, no los instruyó. Y déjeme decirle que eran quienes ministraban las ofrendas. Ellos menospreciaban las ofrendas. Por eso, hermano, todo este movimiento en contra del diezmo, de las ofrendas, ¿verdad? Que obviamente tuvo que el enemigo infiltrar de este lado falsos para que empezaran a pedir y 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 manosear la verdad para después torcerla a fin de que la gente, porque mire,
Realmente el diezmo y la ofrenda traen un beneficio para nuestras vidas, según la Biblia, no según lo que yo pienso o lo que yo digo. Amén. Digamos, el diezmo dice que el Señor lo que hace es que reprende al devorador por nosotros. Amén. El diezmo, otra de las cosas que nos enseña a nosotros es a distinguir la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, como lo que pasó con Abraham frente a Melquisedec. Bueno, y así podríamos hablar de otro montón de cosas que el diezmo hace sobre nuestras vidas. La ofrenda, por ejemplo, fíjese que la ofrenda nos recuerda a quién hay que irle a pedir perdón para sanar nuestras vidas. ¿Sí se recuerdan dónde está eso? ¿Dónde está? ¿O qué es lo que dice? Dice, cuando tú vayas a dejar tu ofrenda, y mire, dice ahí, y te acuerdas. Entonces, cuando yo dejo mi ofrenda, me acuerdo. El Espíritu me recuerda. Si alguien tiene algo contra mí, entonces ve, pide perdón, y después, ¿qué dice? Hay que regresar. Y entonces ya se presenta la ofrenda. Pero hay un beneficio, ¿en qué? El beneficio en que yo volví a tener comunión con mi hermano. Eso es un beneficio de la ofrenda. Amén. ¿Sí me doy a entender? Y de ahí hay otro montón de beneficios. Claro, yo entiendo que la ofrenda también, el que ofrenda, obviamente, lo que va a recibir es cantidad. En el sentido que se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque el Señor se dio a sí mismo en ofrenda y la Biblia dice que como resultado llevó muchos hijos a la gloria. Amén. Cayó el grano de trigo a tierra, murió y entonces se reproduce. Pero hay una parte interesante que estábamos en estos días con mi esposa platicando. Dice la Biblia que Dios da pan. ¿A quién? No, al que come. Dios da pan al que come. Entonces, y dice que da semilla. ¿A quién? Al que siembra. Entonces, hay gente que tiene pan y no se lo come. Hay gente que tiene semilla y no la siembra. Entonces, el Señor dice, ¿no sembró? Ya no le den. ¿Para qué si se echó a perder ahí? Es tacaño. Es lo que estábamos hablando, el ojo malo, se apagó su luz. Aquí es donde quiero que usted vaya viendo que se va entrelazando todo esto que estamos hablando. Amén. Entonces, ¿por qué le hablaba de la ofrenda desde el día? Porque se metieron en la iglesia, no se supo distinguir y entonces empezaron a traer, a profanar, sí, a desviar, a torcer las verdades porque todas las verdades de Dios lo que traen sobre nosotros son beneficios, porque Dios nos dice en su palabra que Él nos quiere hacer el bien. Amén. Él tiene planes de bien, tiene planes de prosperidad, tiene planes de paz para nosotros. Pero lastimosamente se infiltraron y empezaron a torcer esas verdades. Y hoy, entonces, cuando se hablan de estas verdades, la gente está reacia. La gente dice, no, ya va a empezar a pedir. No, si no es cuestión de empezar a pedir, yo se lo estoy exponiendo. Usted es el que sabe si lo hace o no lo hace. Pero lo que sí le quiero dar a entender es una verdad de la palabra que otros torcieron. ¿A causa de qué? A causa de que tuvieron armonía con Belial. Porque estos, los hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces dice, otra cosa que hacían, se prostituían. Porque ellos en las cámaras que había ¿cómo se llama? En el templo, lo que hicieron fue que agarraban doncellas. Algunos estudiosos dicen que no eran doncellas, sino que eran prostitutas.
Las metían a las cámaras y tenían orgías con ellas ahí adentro, en la cámara del templo. No dentro del lugar santo ni del lugar santísimo, no, en las cámaras del templo. Pero ellos se prostituían ahí. Entonces nosotros no debemos de prostituirnos. Nosotros no tenemos que tener esa comunión, no debemos de dejar, no tenemos que comparar. No podemos nosotros prostituirnos dentro de las cosas del Señor. Es decir, no vendamos nuestro don a lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. No se puede vender el don. Amén. Porque si no es una prostitución lo que se está haciendo. Lastimosamente muchos ministros están vendiendo sus dones. Se están dejando llevar por las corrientes de las aguas de Babilonia. Fíjese que yo estoy platicando con el pastor José Carlos por la noticia que acaba de salir hace poquito de las naciones, lo que publiqué, ¿verdad? Entonces, paz y seguridad. Ok, empezamos a platicar. Y por esto de que firmaron también allá el Papa y el otro señor, el Aimán, ¿verdad? De allá en el Medio Oriente, que firmaron acuerdos de asociaciones y coinonías en las religiones. Lastimosamente, el señor del gorrito, ¿cómo es que se llama? El Papa, supuestamente representa a todos los cristianos, entonces a nosotros nos incluyen ahí, yo paso, hermano. Por eso nosotros somos otra estirpe, tenemos que poner nuestras distancias, nosotros no pertenecemos a eso, definitivamente que no. Ahora, por ejemplo, el pastor José Carlos trabaja en una institución internacional cristiana, ¿verdad? No le digo el nombre porque trabaja aquí, es de aquí de Estados Unidos. Pero él me dijo, acabo de estar por algunas partes allá en Europa, me dijo, y en África. Y ese señor movilizó, mandó cartas y mandó un montón de cosas a pastores y a un montón de lugares. Movilizó gente para que estuvieran ese día ahí. ¿Y sabe con qué? Con el ofrecimiento de pagarles pasajes, comida, hoteles. La gente se vendió por eso, para estar en ese lugar. Pastores. Hermano, nosotros estamos a las puertas de que el Señor venga, pero también tenemos que entender que no podemos tener armonía con Belial. No podemos tener armonía, no tocamos la misma canción. Amén. No tocamos la misma canción. La canción que nosotros tocamos es la canción de ascenso, que está en el libro de los Salmos. Del 34 al 20 o del 20 al 34, creo que son 15, ¿no? Entonces usted y yo, del 120 creo que es, en adelante, usted y yo tenemos que tocar y cantar la canción de ascenso, la canción gradual, la canción de las gradas, la canción de la novia. El tiempo de la canción ha llegado, dice la palabra. El invierno se ha ido y las flores empiezan a dar sus aromas. Esa es la canción que nosotros tocamos. No la canción que se canta junto con Belial, no la canción de ecumenismo. Esa no. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían al Señor. Primer libro de Samuel 10, 27 dice, pero los hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Fíjese, no le trajeron ofrenda. Mas él disimuló. Hablando de quién estaban ahí. De Saúl. Cuando es presentado como rey. Y yo le puse aquí en mire. A ver si lo encuentro. Le puse ama al rey, creo que le puse, ¿verdad? Un versículo que estaba en Proverbios. No. Proverbios 22, 24 creo que es. Vamos a ver. 24, 22, no. Pero le puse uno donde dice, 24, 21, ¿verdad? Exacto. Hijo mío, teme al Señor y al rey.
no te asocies con los que son inestables. Entonces, mire, aquí se entrelazan los inestables con los hijos de Belial. Entonces, ¿por qué? Porque los hijos de Belial, dice ahí, en el primer libro de Samuel 10:27, pero los hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este? Lo acaban de poner como rey. Y lo menospreciaron. La gente que menosprecia a otros, ese es un hijo de Belial. El que dice, ¿y este hermano qué me va a enseñar a mí? Tenemos una actitud de hijos de Belial cuando nosotros decimos, va a predicar fulano, entonces no. Esa es una actitud de hijo de Belial. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 10 y verso 27. Los hijos de Belial menospreciaron. ¿Y sabe qué? Por eso menospreciaron también la ofrenda al rey. Porque dice que no le llevaron presente. Es decir, no lo recibieron. Y le voy a decir una cosa. De todas maneras, ahí menospreciaron también al Señor. ¿Por qué? Porque aun cuando lo pidieron, el Señor puso a Saúl. El Señor puso a Saúl. Mire, pero ni endemoniado lo menospreció David. Ni endemoniado David lo menospreció. Él dijo, líbreme el Señor de tocar ¿a quién? A su ungido. El Señor lo puso. Entonces en él había un reconocimiento. Por eso David era el amado. ¿Y el amado quién es? Cristo. Pero los otros eran hijos de Belial. Por eso lo menospreciaron. Así que cuando usted busque, o cuando usted oiga gente que menosprecia, el pastor, ese. El pastor ese es pastorcito, hombre. Cuando usted oiga gente así, y ese dice que es apóstol, y ese dice que es ministro, el fulano de tal, porque así se refieren, ¿va? El fulano, hijo de Belial, no tenga comunión con él, apártese, apartémonos. Porque esos son hijos de Belial. Esos menosprecian las ofrendas, menosprecian todas las cosas de la palabra. Agarran solo lo que les conviene. Porque dice que aquellos hombres llegaban, los hijos de Elí, metían el gancho, el garfio ese, o no garfio, sino que como tridente, como el tenedor ese, lo agarraban y se agarraban la mejor parte. Y esa era la parte que no les correspondía a ellos. Son convenencieros. Lo voy a dejar hasta aquí. Usted puede buscar también segundo libro de Crónicas 13:7, dice, y se unieron a él unos hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y tierno de corazón, por eso no tiene que madurar, y no pudo defenderse de ellos. La palabra hombres vanos significa hombres ociosos, vagabundos. Así que no le dé ocio a su mente, porque se puede convertir en hijo de Belial. ¿Sí? Ocio quiere decir pajareando, pues, vagabundeando, allá de que está aquí en la iglesia, pero está allá lejos, ¿verdad? No está poniendo atención. No está permitiendo que los pensamientos de Dios lleguen a su vida. Y después entonces anda con que fíjese, pastor, que lo que pasa es de que caí en este pecado, caí en aquel otro pecado, caí en tal pecado. Se está volviendo ocioso, perezoso, vagabundo. Y puede terminar como hijo de Belial. No usted, esa persona. Amén. Después tienen problemas con pornografía, con adulterios, con un montón de cosas. Esos silencios son buenos, ¿verdad? Nos hacen reflexionar. Yo le dejo esto, usted vaya a ver lo que tiene en común
eso es algo diferente. En común, un creyente con un incrédulo. Mire esta otra parte, 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Todo eso lo vamos a ver un poco más despacio, pero lo quiero llevar aquí al final, porque quiero que usted y yo meditemos en esto. ¿Sabe por qué? Porque esto que le estoy diciendo nos va a servir para que si nosotros dejamos esas cosas, si nosotros no armonizamos, si nosotros no tenemos comunión, si nosotros no tenemos en común, si nosotros no tenemos, si no estamos en acuerdo, ¿qué otra cosa le dije? Bueno, esas 5 cosas, la comunión, la armonía, en común, en acuerdo y en asociación, 5 cosas. Si nosotros estamos libres de esas 5 cosas, con el lado de las tinieblas, entonces dice el verso 18 de la siguiente manera: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. Estoy hablando obviamente de la evolución también de los hijos. Dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, quiero dejarlo ahí, le voy a pedir que se ponga de pie. Nos vamos. Si usted preparó una ofrenda, le voy a pedir por favor en el nombre de Jesús que ya sea que la deje allá